Los argentinos somos mandados por naturaleza. Nos mueve una fuerza de voluntad y una voz interior que nos dice: mandate. Mandate seguro con Pacar, el servicio de paquetería e-commerce de correo argentino que multiplica tus ventas. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 2.000 millones de pesos. Milagrosa. El humo de la Mary Jane me hizo olvidarme las cosas. Intenté amar, me salió mal. Me movió el money, empecé a josear. Me escapé, mi alma estaba cansada. No tengo futuro, lo tiene mi voz. Ahora decía la mala, si progresé sin nada. Yo no sé vos, fuck that. Vi mentira en su cara y mierdas raras. Me escapé. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chakra TV Noticias al mediodía. Y así estamos dando comienzo a un nuevo segmento informativo mientras escuchamos la música de Milo J con su tema Milagrosa. Estamos contemplando lo que ocurre en el centro neurálgico de nuestra ciudad de Buenos Aires, con 18 grados de temperatura en estos momentos, con el cielo que se encuentra ligeramente nublado, con una humedad relativa ambiente del 45%, la presión 1023.2 hectopascales, el viento está soplando desde el sector este a 31 kilómetros, la visibilidad es normal, 10 kilómetros por estas horas. Atención, porque el Servicio Meteorológico Nacional está estimando 20 grados de marca térmica máxima para el día de hoy, estamos ahí nomás ya de alcanzarlos, pero te decía que en horas de la tarde va a rotar el viento hacia el sector noreste con ráfagas de vientos que estarán entre los 40 y los 50 kilómetros por hora y hay probabilidades entre un 10 y un 40% de algunos chaparrones hacia la noche con la temperatura que estará ubicándose en los 15 grados. Probabilidades de algunas lluvias hacia la noche, no es muy alto el porcentaje, pero la probabilidad es existente. Así estamos en nuestra ciudad de Buenos Aires, viendo también el intenso tránsito vehicular que hay a esta hora ya en la zona céntrica y te cuento que han pasado 13 minutitos de las 12 del mediodía en todo el territorio nacional. También tenés nuestras redes sociales allí para que te vayas comunicando con nosotros en este ida y vuelta que te proponemos todos los mediodías aquí desde la pantalla de Chakra Televisión. Seguimos escuchando un poquitito más de Milo J con Milagrosa. Me escapé, mi alma estaba cansada. No tengo futuro, lo tiene mi voz. Ahora decía la mala, si progresé sin nada. Yo no sé. Es el momento ahora de conocer estos títulos destacados de la jornada. La soja busca revancha en el ciclo 2023-2024. Se estima que la oleaginosa volverá a recuperar protagonismo en el planteo agrícola argentino, con una superficie sembrada cercana a las 17,1 millones de hectáreas, que representa una expansión interanual del 5,6%. La producción llegaría a las 50 millones de toneladas, 29 millones más que en el crítico ciclo anterior, lo que significa un crecimiento del 138,1%.
Ucrania acusó a Rusia de destruir 300.000 toneladas de granos. Es el intento de Rusia de profundizar la crisis alimentaria en los países que dependen de los productos de Ucrania, indicaron desde el gobierno de Kiev. Los daños por la guerra habrían reducido el potencial exportador ucraniano en un 40%. Los productores de yerba mate esperan el laudo que fijará el precio de la cosecha de verano. El sector yerbatero sigue a la espera de que se laude el nuevo precio para la próxima cosecha. A fines del mes de septiembre se decidió que sea la Secretaría de Agricultura de la Nación la que indique el nuevo valor del kilogramo de la hoja verde de yerba mate, si bien hasta fines de septiembre el precio vigente era de 120 pesos, algunos secaderos comenzaron a pagar en el orden de los 170 pesos. Es el momento ahora de hablar del tiempo, qué nos depara para las próximas horas, con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. La actual en Buenos Aires 18 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana jueves el cielo estará algo nublado, con 14 de mínima, 21 la máxima. Para el día viernes nos espera cielo parcialmente nublado, 14 la mínima, 24 la máxima, y el día sábado con cielo parcialmente nublado, 15 grados de mínima, 26 la marca térmica máxima. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información, en este caso contándote que la soja busca revancha. En el ciclo 23-24 se estima que la oleaginosa volverá a ser protagonista en el planteo agrícola argentino, con una superficie sembrada cercana a las 17,1 millones de hectáreas, que representa de esta manera una expansión interanual del 5,6%. La producción llegaría a las 50 millones de toneladas, 29 millones más que el crítico ciclo anterior, lo que significa un crecimiento de 138,1%. Estos datos surgen de un informe de precampaña elaborado por el Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el cual indica que hay una sucesión de factores que favorecería el aumento de la superficie destinada a soja. En este punto ubica a los desafíos locales derivados de una campaña previa que resultó en la pérdida del 40% de la producción agrícola, provocando una disminución del 58% en el aporte económico del sector y dejando un notable deterioro financiero y económico. A esa razón se le suma además la falta de claridad sobre el rumbo futuro de las políticas en medio de un año electoral, la evolución de las condiciones climáticas, una situación de mercado favorable a la oleaginosa hasta el momento y la incertidumbre en torno a la disponibilidad efectiva de fertilizantes, que sumarían de esta manera elementos para que el productor se incline por la soja. De esta manera, la soja busca revancha. Muy bien, nos vamos a esta recorrida que está haciendo el candidato Sergio Tomás Massa, ministro actual de Economía de la Nación. Estuvo allí en la provincia de San Juan recorriendo una fábrica de paneles solares. Me tocó incorporar a los trabajadores del decreto de luz y fuerza provincial al régimen nacional de luz y fuerza, y me permitió que muchos jubilados de la provincia de luz y fuerza pudieran acceder al régimen de luz y fuerza nacional, que de alguna manera les dio una mejor jubilación a
sanjuaninos y sanjuaninas que estaban en una situación de precariedad allá por el año 2003-2004. En un momento en el que se está definiendo el futuro del país, también aproveché para transmitirles tranquilidad. Yo escucho en la campaña a los otros candidatos que hablan de eliminar la indemnización por despido, que hablan de eliminar el régimen de vacaciones pagas, que hablan de eliminar los convenios colectivos de trabajo. Y yo siempre planteo un ejemplo. El salario con mayor cantidad de derechos de protección y el salario más alto de la Argentina hoy lo tenemos en dos regímenes, petrolero y minero. Y no se le quitaron derechos y sin embargo Argentina creció en exportación minera y tiene además 92 proyectos en cola de inversión, tal vez uno de los más importantes, José María. Nosotros, al contrario, queremos decirle a los trabajadores que se queden tranquilos, que frente a aquellos que hoy plantean que les tienen que recortar derechos, nosotros les vamos a proteger derechos. El acuerdo con el fondo establece un régimen de tipo de cambio fijo hasta el 15 de noviembre. Y después un sistema de crawl, no habla de devaluación. Tomamos la decisión de devolver el IVA, 17,5 millones de argentinos ya cobraron parte de lo que es la devolución de IVA. Nos permitió además tomar la decisión de quitar el impuesto a las ganancias. Ya no hay docentes, trabajadores de la salud, trabajadores mineros que vayan a pagar impuesto a las ganancias. Nos permitió bajarle un 6% la carga total tributaria a las pymes, poner en marcha un régimen de blanqueo. Y obviamente ese es un camino a seguir porque Argentina tiene que recuperar parte del poder de compra de los salarios. Argentina necesita un programa con el fondo que no sea inflacionario y que no tenga como única premisa que el fondo cobre, porque Argentina necesita recorrer un programa de desarrollo. Para mí las economías regionales han sido tan importantes que tomé la decisión cuando pude de eliminarle las retenciones, porque creo que cuanto más ocupen mercado las economías regionales argentinas, más chance tenemos de aumentar el volumen de exportaciones, sabiendo además que las economías regionales todas tienen un poquito de valor agregado. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, me estoy refiriendo a Axel Kicillof, estuvo en Rojas allí participando de la semana del programa Tranqueras Abiertas. Tranqueras Abiertas es una actividad que se lanza en toda la provincia de Buenos Aires, que obviamente tiene que ver con las chacras experimentales que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario. Las chacras experimentales de la provincia de Buenos Aires existen hace mucho tiempo, pero la verdad es que las encontramos tremendamente abandonadas, por no decir directamente destruidas. Las chacras experimentales tienen su razón de ser en que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en diferentes zonas, en diferentes lugares de la provincia, tiene estas chacras donde se llevan adelante políticas de extensión, pero además políticas de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que son una de las funciones centrales que debería tener el gobierno provincial y que había dejado de tener. Esto obviamente ahora en detalle lo va a contar Javier. Me tocó visitar varias de estas granjas, de estas chacras experimentales. El estado era, como decía, deplorable, el pasto crecido, la infraestructura rota y sobre todo lo más importante, y los trabajadores y trabajadoras absolutamente a la buena de Dios. Pero lo más importante que tenía que ocurrir ahí precisamente era lo que no ocurría, que era que en cada una de esas chacras se llevaran adelante políticas vinculadas con la ciencia, el desarrollo, la tecnología, el avance en un sector que tanto necesita de nuevas tecnologías, de mejoras en términos de capacidades, de experimentación. Bueno, todo eso que es algo indelegable del Estado, la verdad es que se había extinguido. Hoy no solo tenemos en cada una de las chacras experimentales, tenemos un funcionamiento, tenemos diferentes proyectos,
que se están desarrollando, tenemos inversión realizada, sino que además hemos venido aquí, con Javier lo planteamos desde el principio, a expandir esta política. Eran 13 chacras cuando iniciamos, hoy tenemos 16, entre ellas la de Rojas, que además tiene la particularidad de ser una chacra que está en el corazón, digamos, de la productividad agropecuaria de nuestra provincia, en zona núcleo, como se dice, así que muy contento, muy satisfecho también de que esta Semana de las Tranqueras Abiertas tenga una de sus sedes acá en Rojas. Una nueva chacra experimental en un sector crucial de la producción agropecuaria de la provincia, en zona núcleo, donde ahora aparece el Estado con política pública, así que creo que es importante también para dar visibilidad a lo que venimos haciendo desde el Ministerio y desde el Gobierno. ¿Por qué es importante que haya chacras experimentales? Por lo mismo que es importante que exista una política de cara al desarrollo científico y tecnológico que provenga del Estado, Y esto lo quiero decir porque las tecnologías que han generado un salto de productividad, no solo industrial, sino particularmente en el sector agropecuario, por ejemplo, la siembra directa, por ejemplo, los transgénicos, por ejemplo, el uso de nuevos fertilizantes o el uso de nuevos agroquímicos, todo esto, todo lo que ocurrió en la Argentina, particularmente con la soja transgénica, todo lo que tiene que ver con el salto de productividad, la posibilidad de generación de divisas, la mejora en la rentabilidad, tiene que ver con el uso y la aplicación de tecnologías. Y buena parte de esa tecnología, por no decir toda, pero seguro buena parte de esa tecnología está vinculada a políticas públicas, a lo que se hizo desde el INTA, de lo que se hizo desde el aparato de investigación argentino, es decir, que la mejora de la rentabilidad agropecuaria, de la productividad agropecuaria, tiene un fundamento en políticas públicas vinculadas a la ciencia y la tecnología. Esto es así desde hace muchísimo tiempo, así que creo que hay que volver a ponerlo de relieve en una época donde nos dicen que el Estado no sirve para nada. Muy bien, seguimos con más información que se conoció hace algunas horas y tiene que ver con amenazas de bomba que tuvieron las embajadas de Israel y Estados Unidos en la ciudad de Buenos Aires. 2 amenazas de bomba vía correo electrónico fueron recibidas en la mañana de hoy, tanto en la Embajada de Israel como de Estados Unidos en el país, situadas en los barrios porteños de Montserrat y Palermo, respectivamente, por lo que están allí trabajando en el lugar efectivos de la Policía Federal Argentina, así lo están informando fuentes policiales. Los voceros manifestaron que tras la inspección realizada por personal del Escuadrón Antibombas de la Policía Federal Argentina en la Embajada de Israel, se estableció que no había ningún elemento sospechoso. La denuncia por la amenaza realizada mediante un mail enviado al correo oficial de la sede diplomática israelí fue realizada por el jefe de seguridad de la embajada ante personal de la comisaría vecinal 1D de la policía de la ciudad. Tras ello, efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista y Explosivos de la Policía Federal acudieron al edificio que está situado allí en la Avenida de Mayo al 700 para realizar las inspecciones de rigor que dieron resultado negativo, al tiempo que se dispuso un corte total de tránsito de manera preventiva en ese tramo de la avenida. En tanto, una amenaza similar también por correo electrónico fue recibida en la Embajada de los Estados Unidos y denunciada por el jefe de seguridad de esa sede en la comisaría vecinal 14C. Al igual que con la Embajada de Israel, acudieron al edificio diplomático que está ubicado allí en el barrio de Palermo, en Colombia y Cerviño,
los expertos de la Policía Federal que realizaban tareas de rigor y dispusieron también un perímetro externo. En ambos casos, la justicia federal de turno inició una causa por intimidación pública, así por lo menos lo señalaron los voceros de la Policía Federal Argentina. Amenazas de bomba a las embajadas de Israel y Estados Unidos mientras se da la visita del presidente Joe Biden allí en Israel al centro de operaciones para tratar de pacificar un poco la situación, teniendo en cuenta que Israel ya se disponía a el ingreso a territorio de la Franja de Gaza para poder terminar con el terrorismo de Hamas. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar aquí en la República Argentina con un trabajo que justamente viene realizando la gente del SENASA, y es un trabajo sobre las universidades de la agricultura familiar en este foro que se realizó. Nos encontramos en un nuevo congreso, en el 6º Congreso del Foro de Universidades para la Agricultura Familiar. El SENASA participa de este congreso, auspicia este congreso con mucho compromiso. Hace muchos años que participamos de estos encuentros, que valoramos mucho la articulación con la academia, con las universidades, en nuestro trabajo y en particular en el trabajo de agricultura familiar es clave. Todos los cambios normativos que nos proponemos realizar, la ejecución de los programas sanitarios vinculados a las carreras afines al sector agropecuario y a pensar en general la política de agricultura familiar, para nosotros es clave. Por eso venir acá, encontrarnos con los grupos de investigación, con el INTA, con el INAFSI, es una manera de fortalecer el trabajo que venimos realizando desde el SENASA con el sector de la agricultura familiar. Venimos realizando un trabajo con todas estas instituciones. El foro forma parte de la comisión SENAF, tiene un lugar en nuestra comisión de trabajo interinstitucional y con las organizaciones, lo mismo que el INTA y el INAFSI. Ahí nos ponemos de acuerdo en las líneas de trabajo que desde el SENASA, en la materia de nuestras competencias, en sanidad, inocuidad de los alimentos, vamos a desarrollar. Por eso en estos ámbitos de encuentro es tan importante poder conversar y discutir los temas y las inquietudes que tenemos desde nuestro organismo para que el sector cada vez produzca mejores alimentos y al alcance de todos. Las universidades investigan, desarrollan conocimiento técnico, científico, que necesitamos incluir en los marcos normativos que pensamos para el sector. Esto es desde caracterizar un producto como un queso caprino del norte de nuestro país o desarrollar un protocolo de un insumo agropecuario que hoy se utiliza en el marco de la transición agroecológica. Entonces, los equipos de investigación, los proyectos que financia el mismo Estado para la academia, tenemos que tener ahí una sinergia entre quienes tenemos que pensar y escribir esos marcos normativos y la información que nos permite tomar esas decisiones. Y la agricultura familiar de por sí es un sector muy diverso y heterogéneo en todo el territorio nacional. El SENASA tiene 14 centros regionales y en esos centros regionales se reconocen todas esas economías. Muchas de las que conocemos o de las más pujantes que están vinculadas a la exportación de alimentos es un sector, pero cuando vamos y en esos entramados productivos que hay a lo largo y ancho del país encontramos un montón de economías regionales y de alimentos que están principalmente en manos del sector, la producción caprina, la producción hortícola. Creo que en esa diversidad y en las oficinas del SENASA que están inmersas en toda esa heterogeneidad es el valor, ¿no?, del sector. Muy bien, es el momento de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son
solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Volkswagen. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. Lo mejor del fútbol está en DirecTV D-Go. En octubre sigue la emoción de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llega a su final la Conmebol Sudamericana y continúan los partidos de la Liga. Suscríbete ahora con un 55% de descuento por 6 meses en el plan Oro HD. Con DirecTV D-Go siempre hay más fútbol. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Cabezal desgranador Stripper Gifas Ultra Liviano. Duplica la capacidad de cosecha. Reduce a la mitad el consumo de combustible. Elimina las pérdidas de cola. Deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz.
Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. Una nueva mañana comienza. Y es natural lo que es parte del día a día. Es natural ser digital. A tu manera, a tu tiempo. Para conocer mejor el campo y ver el cultivo crecer. Digital para ser más eficiente. Para producir más. Para sembrar y cosechar. Es natural ser digital. Para el pequeño, para el mediano y para el gran productor. New Holland. Digital como necesitas. Digitales como vos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos con mucha más información. Y en este caso hoy te estaba contando el tema de Ucrania, que acusó a Rusia de destruir 300.000 toneladas de granos. Es el intento de Rusia de profundizar la crisis alimentaria en los países que dependen de los productos de Ucrania, así lo indicaron desde el gobierno de Kiev. Los daños por la guerra habrían reducido el potencial exportador ucraniano en un 40%. La guerra que desató la invasión rusa a Ucrania en febrero del año pasado aún sigue llevándose a cabo en el este ucraniano. Los efectos comerciales en materia agroindustrial estuvieron a la orden del día desde que estalló este conflicto. Tanto Rusia como Ucrania son dos jugadores esenciales en el mercado global de los fertilizantes, el trigo, el girasol y también los aceites. Y en este contexto, un acuerdo de libre tránsito por el Mar Negro para los buques comerciales había sido una válvula de salida para garantizar la estabilidad de precios de esos granos y subproductos en el mundo, como también el abastecimiento. Ahora, el gobierno de Ucrania acusó a Vladimir Putin de haber destruido al menos unas 300.000 toneladas de granos. Según la agencia Reuters, los daños en los puertos ucranianos redujeron el potencial de exportación de cereales del país en un 40%. A su vez, Rusia atacó puertos en el Mar Negro y el río Danubio. En tanto, a principios del mes de octubre, desde el Kremlin remarcaron que Rusia, a pesar de la guerra, mantiene una estimación de cosecha que estará rondando las 135 millones de toneladas de granos. 90 serán solamente de trigo, declaró así el ministro de Agricultura, Dmitry Petrushvili. Volvemos hacia la República Argentina y en este caso para conocer una información muy pero muy importante para todos los productores. Tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál será la cantidad de lluvias que tendremos? La cantidad de milímetros que estarán cayendo, la humedad de los suelos, todo eso en este reporte de Agroclima. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Y por supuesto empezamos por casa, donde la perspectiva comienza con tiempo frío debido a la entrada de aire polar en los días precedentes, que esto trae heladas generales en el extremo oeste del área agrícola y heladas localizadas y también generales en lo que son las serranías bonaerenses, pero sin llegar hasta el trópico. También en estos días nos encontraremos con vientos
del trópico que se van a extender sobre el norte del área agrícola, donde producirán máximas muy elevadas, llegando con menor energía al centro y el sur, que tendrán registros sobre lo normal pero no extremos, mientras la franja atlántica recibirá vientos marinos que producirán registros bajo la media estacional. Paralelamente se producirán precipitaciones de frente caliente sin que baje apreciablemente la temperatura. Esto refleja que habrá registros abundantes en el norte y nordeste del área agrícola, pero en definitiva son aportes escasos a nulos en el resto de su extensión, salvo una franja con lluvias moderadas sobre el sur de las provincias de La Pampa y Buenos Aires. ¿Qué pasa en Brasil? Acá nos encontramos con el comienzo de la perspectiva que tendrá vientos del sur, causando también un descenso térmico con registros por debajo de lo normal en el sur y el litoral atlántico, con leve riesgo de heladas localizadas en el Plan Alto y Río Grande do Sul, llegando sin energía al interior y al norte, que bueno, el norte está sufriendo una gran sequía y tendrán todavía temperaturas sobre lo normal allí mismo. Los vientos del trópico regresarán con vigor, causando temperaturas por encima de lo normal, con focos de calor intenso, con máximas cercanas e inclusive superando los 40 grados centígrados sobre la mayor parte del interior de todo el Brasil, y solo el litoral atlántico y el sur observarán registros menos extremos. Paralelamente, habrá lluvias de variada intensidad con registros abundantes sobre el extremo sur del Brasil, mientras en el norte y el centro recibirán aportes escasos a nulos, que son justamente las regiones que más están sufriendo la sequía en el país. Hasta acá este informe semanal desde Chacra Televisión. Paraguay, y desde adentro los productores paraguayos de cáñamo industrial nos confirman que lideran la excelencia en la producción y también las posibilidades exportables de este complejo. Estamos hablando de una producción que está en ascenso, en crecimiento, no solo por el territorio destinado, sino por los profesionales que investigan a la par el avance y la mejora. Toda América tiene países líderes como Estados Unidos, Canadá, pero el Cono Sur encuentra en este momento a los mejores, como ellos mismos nos cuentan, a los que más trabajan en esta industrialización, que son los productores de Paraguay. Paraguay es el que está liderando lo que es la región Latinoamérica, tanto Sudamérica como Centroamérica. Ya hay Uruguay y Colombia habían empezado antes que Paraguay, pero de alguna manera no lograron evolucionar en la industrialización y comercialización de productos. Se quedaron en una primera etapa de producción agrícola y no lograron evolucionar y trabajar en el marco legal y en las exigencias nacionales en sus países respectivos, y también cumplir con las exigencias internacionales. En el caso de Paraguay sí lo logró, empezó después de Uruguay y después de Colombia. Paraguay ya exporta productos terminados a Holanda, a Reino Unido, a Lituania, a varios países de Europa del Este, a Grecia, a Portugal, a Costa Rica, a Estados Unidos en varias ocasiones, y también a Canadá, a Australia. Entonces, básicamente Paraguay tiene un alto estándar de cumplimiento, tiene varias validaciones que el FDA vino a auditar varias fábricas acá en Paraguay y ha habilitado diferentes productos. Incluso Paraguay ya exporta cigarrillos, cosméticos, diferentes clases de suplementos, alimentos a todos estos países que estuve mencionando, y se creció también en mucha producción agrícola en todo lo que es el país, ya que Paraguay tiene la mayor superficie de hectáreas de cultivo de cannabis, cáñamo, en comparándolo con otros países que ya están avanzando, como Ecuador, Argentina, Uruguay que mencioné, y también Colombia,
pero Paraguay tiene mayor superficie de hectáreas. En lo que es Centroamérica, no hay ningún país todavía, ni uno, que esté en una etapa de producción agrícola. Todos están en una etapa de importar productos terminados o de reglamentar una ley que acaban de sacar, pero que todavía no saben cómo estructurarla. Así que Centroamérica es un poco el que está más atrasado en todo lo que es el continente americano. En Europa básicamente ya está todo liberado, todos los países en Europa cultivan o industrializan o comercializan. Y bueno, Asia no está todavía tanto con cultivos, está más con la parte de reglamentar las leyes y está importando productos terminados. Más o menos así está el escenario mundial actualmente en lo que es cáñamo industrial. Hablando de cultivos, Marcelo, puntualmente, ¿qué tanto crecimos en Paraguay en los últimos años? No sé si te animas a hacer una evolución 5 años atrás, por ejemplo, y qué tanto podemos crecer todavía en ustedes que están procesando ya para exportar. ¿Hace falta más materia prima que se produzca más en nuestro país? Creo que en este momento hace falta más una colaboración para seguir abriendo mercados internacionales. Crecer en ingresar a mercados internacionales va a significar necesitar más materia prima. Y ahí es donde hay que crecer de manera gradual. A medida que crecemos en la demanda, crecer en la producción. Porque si nos ponemos a cultivar mucho más, básicamente puede llegar a ser un problema como ocurrió en varios rubros que después no haya dónde vender. Se creció en diferentes departamentos del país y nos enfocamos más en una agricultura familiar campesina y comunidades indígenas y no tanto en productores extensivos. Pero básicamente todavía las superficies de hectáreas no son muy significativas por más que estemos liderando toda la región. Paraguay tiene un potencial tremendo de crecimiento, pero eso va a depender de los mercados que se logren seguir ingresando y aumentando. Y ahí es donde necesitamos más colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores y de todas las entidades que intervienen en el cáñamo, que son varias, para que nos ayuden en conjunto a seguir abriendo mercados. Así como siempre vemos que en la carne, por ejemplo, todas las instituciones colaborando para que ingrese a Estados Unidos, en su momento a Rusia o a Chile y hoy en día a Estados Unidos. En el cáñamo no tenemos ese tipo de apoyo. Si lo tuviéramos, seguramente se podría crecer de una manera descomunal y ese es el trabajo que estaría faltando para seguir creciendo en superficies. Marcelo, la última vez que charlábamos para ProAgro nos comentabas que estaban en ese proceso de aprovechar toda la planta de cáñamo, que solo algunas partes recién estaban procesando, ya fue hace un rato. ¿Qué tanto avanzamos con eso en el procesamiento de nuestro país? Se creció mucho en el procesamiento de los extractos esenciales que se le sacan a las flores y todos los subproductos que te dan las flores, resinas, diferentes clases de aceites, cannabinoides, extractos, terpenos, flavonoides. Ahí es donde se mejoró en la industrialización. Muchas veces en la vida se debate si usamos azúcar o no. Lo cierto es que más allá del consumo per cápita, está en su valor más alto de los últimos 13 años. ¿Cuáles son los motivos? Los dos países que tanto lo producen como Tailandia y la India responden al impacto climático y el mercado muestra por qué el récord en el precio del azúcar. El precio del azúcar alcanzó en septiembre su nivel más alto en 13 años. Así lo aseguró el viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que informó de un aumento del 9,8% respecto al mes anterior. La agencia de la ONU explicó que este incremento se debe principalmente a que cada vez se teme más que la oferta mundial disminuya durante la campaña 2023-2024. Las primeras estimaciones apuntan a una caída de la producción en Tailandia y en India a causa del fenómeno meteorológico del Niño. La organización también achaca la subida al reciente aumento de los precios del petróleo
que incita a los productores a transformar parte de su cosecha en etanol, lo que reduce la cantidad de azúcar en el mercado. Aún así, la agencia indicó que el incremento de los precios del azúcar estuvo limitado por el volumen importante de la cosecha actual en Brasil, primer productor mundial, en unas condiciones meteorológicas favorables, así como por el debilitamiento del real brasileño frente al dólar estadounidense. El gobierno de la provincia de Entre Ríos acordó con el sector privado fortalecer las estrategias para el crecimiento productivo de la provincia. Aquí están reunidos representantes de distintas cadenas de valor de la provincia de Entre Ríos, y algo que caracteriza a nuestra provincia es que tiene una diversidad de cadenas de valor que van agregando a cada etapa del circuito de producción mano de obra. Aquí hay representantes del sector arandanero, del sector citrícola, del sector arrocero, del sector lácteo, del sector avícola, que es la economía regional que más dinamiza y más impacta en la generación de empleo, Nuez Pecan, también del sector de industria que nos acompaña y también del sector de turismo. Entre Ríos, por la diversidad demográfica que tiene, es una provincia que la agroindustria tiene un peso específico realmente muy fuerte. Las últimas medidas de eliminación de retenciones ayudan mucho al sector. Hemos estado trabajando en conjunto, tratando de superar tiempos difíciles, complejos, pero bueno, siempre mirando para adelante, empujando, buscando generar consensos en la provincia, no caer en discusiones estériles y sumando todos los consensos necesarios para lograr los objetivos, que tiene mucho que ver con la unidad nacional para el futuro. Fue muy lindo poder compartir con todos los sectores. Ustedes saben que hay sectores productivos de toda la provincia de Entre Ríos, y en un momento en el que empezamos a planificar el 2024 y que representa la apertura de nuevos mercados en China para los sectores avícolas, que es una de las cosas que anunciamos hoy, que representa para la Nuez Pecan estar incluida entre los productos en los que abrimos nuevo mercado, y además qué significa la eliminación de retenciones para las economías regionales y qué significa en el caso del arándano, que justo estos días se está cosechando, qué significa el tipo de cambio diferencial promovido que se le ha planteado para la liquidación en términos de volúmenes de exportación. Y era importante poder contarles, poder escucharlos, entendiendo además que tenemos que construir una Argentina en la que el equilibrio fiscal, pero el resultado exportador positivo sean el objetivo en términos macroeconómicos, y la recuperación del ingreso de nuestros trabajadores y jubilados el objetivo en términos microeconómicos, pero sobre todas las cosas el valor agregado de nuestras exportaciones y la ampliación de capacidad de nuestras pymes con un sistema de simplificación tributaria sea el objetivo para los sectores productivos. Muy bien, estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos está anticipando que el día jueves tendremos cielo algo nublado con mínima de 14 grados, máxima de 21 el día viernes, también con cielo parcialmente nublado, mínima 14 grados, máxima de 24, y el día sábado con cielo parcialmente nublado, mínima de 15 grados, máxima de 26. Ahora sí, le ponemos punto final a esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 2.000 millones de pesos.
Los argentinos somos mandados por naturaleza. Nos mueve una fuerza de voluntad y una voz interior que nos dice: mandate. Mandate seguro con Pacar, el servicio de paquetería e-commerce de Correo Argentino que multiplica tus ventas.